Bienvenidas a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en los cimientos de Internet, en ese lenguaje secreto que hablan nuestros dispositivos a cada segundo, el conjunto de protocolos TCP/IP. Así es, la fuente que nos han proporcionado es un capítulo bastante técnico, vamos, del tipo que se usaría para preparar una certificación. Pero nuestra misión es diferente, ¿no? Vamos a destilarlo, a quitarle esa pátina de jerga y a descubrir la lógica que hay detrás de cada clic. Exacto. Pensemos en una acción que hacemos 1000 veces al día. Abrir el portátil, conectarse al Wi-Fi y escribir google.com en el navegador. Pues desde ese instante hasta que la página aparece, ocurre una cascada de eventos fascinante. Hoy vamos a seguir ese viaje paso a paso para entender la gramática de la red. Es la analogía perfecta. No son solo reglas para ingenieros, ¿eh? Son las normas de circulación de toda la información digital. Y entenderlas, aunque sea a un nivel conceptual, cambia por completo la perspectiva que tenemos del mundo online. Es pasar de ser un simple pasajero a entender cómo funciona el motor. Pues vamos a abrir el capó. La fuente arranca con una idea clave. Para que dos ordenadores se comuniquen, necesitan hablar el mismo idioma. Y en los inicios de las redes había muchos dialectos compitiendo. AppleTalk de Apple, NetBEUI de Microsoft. Pero TCP/IP se convirtió en el Esperanto digital. Sí, pero la fuente dice que no fue por ser técnicamente superior, y eso me llama la atención. ¿Por qué ganó entonces? Esa es una de las grandes claves de la historia de la tecnología. Fíjate, no siempre gana la mejor solución, sino la que se convierte en el estándar. TCP/IP tenía dos ventajas arrolladoras. Primero, se desarrolló con financiación pública del Departamento de Defensa de Estados Unidos para la red ARPANET, que era la precursora de Internet. Vale. Y esto lo convirtió en un estándar abierto, no propietario. O sea, nadie tenía que pagar una licencia a una empresa para usarlo. Claro, eso elimina una barrera de entrada enorme. Si es gratis y abierto, todo el mundo puede adoptarlo. Exacto. Y segundo, se convirtió en el idioma nativo de Internet. A medida que Internet crecía, si querías conectarte, pues tenías que hablar su idioma. Así de simple. El resto de protocolos quedaron relegados a redes locales y, bueno, con el tiempo, casi todos han desaparecido. Y este idioma TCP/IP tiene su propia gramática, que se estructura en un modelo de 4 capas. Una versión más práctica que el famoso modelo OSI de 7 capas, ¿no? Mucho más práctica y directa, sí. De acuerdo, vamos a desglosar esa estructura. Si seguimos el viaje de nuestros datos, ¿cuál es la primera capa con la que se encuentran? La más básica, la capa 1, es la de acceso a la red. Esto es el mundo físico. Los cables de Ethernet, las ondas de la Wi-Fi, la fibra óptica. Es la infraestructura que permite que los bits viajen. Sin esta capa, no hay nada. El asfalto de la autopista de la información, por así decirlo. ¿Y encima? Encima está la capa 2, la capa de Internet. Y aquí vive el protagonista absoluto, el protocolo de Internet, o IP. Su única misión es coger paquetes de datos y ponerles una dirección de origen y una de destino. Es el servicio de correos de la red. Entendido. Ya tenemos la carretera y el cartero que sabe las direcciones. La tercera capa que mencionas, host a host o de transporte, suena a que ahí es donde se toman decisiones importantes. Es el cerebro de la operación. Totalmente. Una vez que sabemos el origen y el destino gracias a IP, la capa de transporte decide cómo vamos a enviar esa información. O sea, ¿necesitamos que llegue todo perfecto y en orden o nos vale con que llegue rápido aunque se pierda algo por el camino? Y aquí es donde entran en juego los dos grandes protagonistas de hoy, TCP y UDP. Y ya por último, en la cima, la capa 4, la de proceso-aplicación. Aquí están los programas que usamos. El navegador, el cliente de correo, Spotify, son las aplicaciones que generan y consumen los datos. Vale, me quiero detener en esa capa de transporte. Has dicho que ahí se elige entre dos métodos. Suena a que es una bifurcación fundamental en el camino de los datos. ¿Qué define a cada uno? Pues define por completo la naturaleza de la comunicación. Por un lado tenemos a TCP, el protocolo de control de transmisión. Es el método fiable, el obsesivo-compulsivo de la red. La fuente usa la analogía de una carta certificada, que es perfecta. Me gusta. Antes de enviar nada, TCP realiza lo que se llama un saludo de 3 vías. El origen envía un paquete para iniciar la conexión. El destino responde que está listo. Y el origen confirma que ha recibido esa respuesta. Se establece un circuito virtual. Es como una llamada de teléfono. Marcas, alguien responde diga y tú dices hola.
Hasta que no se completa ese saludo, no empieza la conversación real. Exactamente. Y una vez establecida la conexión, TCP numera cada paquete que envía. Si el destino recibe los paquetes 1, 2 y 4, inmediatamente le dice al origen, oye, me falta el paquete 3, reenvíamelo. Ah, claro. Se asegura de que todo llegue y en el orden correcto. Por eso es indispensable para navegar por una web, para el correo, para transferir un archivo. No quieres una web a la que le falten imágenes o un correo al que le falten frases. Pero toda esa verificación suena a que debe de llevar tiempo y recursos. Supongo que ahí es donde entra la otra opción. Ahí entra UDP, el protocolo de datagramas de usuario. Se le llama así porque un datagrama es básicamente un paquete de datos independiente, no forma parte de una conversación. UDP es el método rápido y despreocupado. Es como enviar una postal, la echas al buzón y confías en que llegue. Vale. No hay saludo inicial, no hay numeración de paquetes, no hay confirmación de entrega. Simplemente los datos se envían. Un momento. Si se pueden perder paquetes, ¿por qué querríamos usar algo así? Suena poco fiable. Porque hay muchísimas aplicaciones donde la velocidad es infinitamente más importante que una perfección del 100%. El ejemplo paradigmático es el streaming de vídeo o una videollamada. Claro. Si estás viendo una película y se pierde un paquete que contiene la información de un par de píxeles en un fotograma, de los 30 que ves por segundo, ni te vas a dar cuenta. Es preferible que el vídeo siga fluyendo con una mínima imperfección a que se pare cada 2x3 para recuperar un dato insignificante. ¿Tiene todo el sentido? O en los juegos online, me imagino. Justo. En los juegos online necesitas que la información de tu movimiento llegue ya, no que llegue perfecta medio segundo más tarde cuando ya tiene eliminado. Que entiendo. Es un compromiso. Entonces, para nuestro ejemplo de visitar google.com, que es una web, usamos TCP por su fiabilidad. Pero si después en Google buscamos un vídeo en YouTube y lo reproducimos, la transmisión de ese vídeo probablemente usará UDP por su velocidad. Has captado la esencia. Y de hecho, en ese proceso hay otro servicio fundamental que usa UDP por su rapidez, la consulta DNS. Cuando escribes google.com, tu ordenador tiene que preguntar a un servidor cuál es la dirección IP real de Google. Esa pregunta y su respuesta es un intercambio muy corto, muy rápido. Se usa UDP porque es mucho más eficiente que montar toda la parafernalia de una conexión TCP solo para eso. Vale. Esto nos lleva al siguiente punto. De tener 20 pestañas del navegador, el correo y Spotify abiertos a la vez, ¿cómo saben a qué aplicación concreta van dirigidos? Aquí entra otra analogía brillante de la fuente. Los puertos. Piensa que la dirección IP te lleva al edificio correcto, pero una vez dentro del edificio, necesitas saber a qué apartamento ir. Los puertos son los números de los apartamentos. Ah, Hay 65.536 puertos disponibles en cada ordenador. Y cada aplicación que necesita conectarse a la red abre uno de ellos para escuchar. claro. O sea que el puerto es lo que evita que los correos de mi madre acaben en mi partida de Fortnite. Ahora lo entiendo perfectamente. Y supongo que, para que todo el mundo se entienda, hay unos apartamentos con números fijos para los servicios comunes. Exacto. Son los llamados puertos bien conocidos, del 0 al 1023. Son estándares universales. Por ejemplo, la navegación web tradicional, HTTP, siempre está en el puerto 80. Pero como la fuente recalca, y esto es muy importante, HTTP es inseguro. Envía todo como texto plano. Cualquiera podría leerlo. Cualquiera. Por eso hoy es indispensable su sucesor, HTTPS, en el puerto 443, la famosa S de seguridad. La fuente menciona que usa cifrado SSL-TLS, pero ¿qué significa eso en la práctica? En la práctica, significa que antes de intercambiar ningún dato, tu navegador y el servidor web crean un túnel cifrado entre ellos. Negocian una clave secreta que solo ellos dos conocen. Y a partir de ese momento, todo lo que viaja por ese túnel, nombres de usuario, contraseñas, datos de tarjetas, es un galimatías ilegible para cualquiera que esté espiando. Por eso la regla de oro: nunca introducir información sensible en una web que no empiece por HTTPS. Esa misma, clarísimo. Luego, la fuente agrupa los protocolos de correo. Dice que son un trío. Sí, es un equipo. Para enviar correo, el único protocolo es SMTP, que escucha en el puerto 25. Es el cartero que recoge tu carta. Para recibir el correo, la cosa ha evolucionado. Originalmente teníamos POP3 en el puerto 110, que funcionaba como un buzón antiguo. Ibas a la oficina, recogías tus cartas y el buzón se quedaba vacío. Los descargaba un único dispositivo.
Eso hoy sería un problema, con el móvil, la tablet, el portátil. Totalmente. Por eso fue superado por IMAP, en el puerto 143. Con IMAP, los correos se quedan en el servidor. Lo que hacen tus dispositivos es sincronizarse con ese servidor. Si lees un correo en el móvil, aparece como leído en el ordenador. Si borras uno en la tablet, desaparece de todas partes. Vamos, es el sistema que usamos casi todos hoy en día. Y en el mundo del teletrabajo y el soporte técnico, hay otros puertos que se han vuelto muy comunes. La fuente menciona RDP, por ejemplo. Sí, el protocolo de escritorio remoto, RDP, en el puerto 3389, es el que permite a un técnico controlar un ordenador a distancia, viendo su pantalla como si estuviera sentado delante. Pero antes de eso, para tareas de administración, se usaban protocolos de línea de comandos. El primero fue Telnet, en el puerto 23, que era terriblemente inseguro. También en texto plano, supongo. Todo en texto plano. Fue reemplazado por SSH, Secure Shell, en el puerto 22. SSH hace lo mismo que Telnet, pero, como HTTPS, crea un túnel cifrado. Es la herramienta estándar para administrar servidores de forma segura. Y también sirve para transferir archivos, siendo la alternativa segura al viejo FTP. Entonces, tenemos las carreteras, las direcciones, el método de envío y el apartamento concreto. Pero hemos dado por sentada la dirección. En nuestro ejemplo, ¿cómo consigue mi portátil una dirección IP en primer lugar cuando me conecto al Wi-Fi de casa? Esa es la magia de uno de esos protocolos que trabajan en la sombra. DHCP, el protocolo de configuración dinámica de host. Cuando tu portátil se conecta a la red, lo primero que hace es gritar: «Hola, ¿hay alguien ahí? Necesito una dirección IP». Literalmente. Bueno, casi. Y el router de tu casa, que tiene un servidor de DHCP, le oye y le responde: «Claro, toma esta dirección, la 192.168.1.5, y úsala durante las próximas 24 horas». Todo esto ocurre en milisegundos y nos ahorra tener que configurar la red en cada dispositivo a mano. ¿Y qué pasa si el router no responde? A veces el icono del Wi-Fi se queda como pensando. Esa es una pista de diagnóstico fundamental que menciona la fuente. Si un dispositivo no encuentra un servidor de DHCP, para no quedarse aislado, se autoasigna una dirección de un rango especial llamado APIPA. Estas direcciones siempre empiezan por 169.254. Ah, mira qué dato. Si alguna vez ves que tu ordenador tiene una IP que empieza así, es una señal inequívoca. Tu ordenador no está logrando hablar con el router. El problema está en la conexión local. Muy útil. Hablemos de las direcciones en sí. El formato que todos conocemos, IPv4, con 4 números separados por puntos, lleva con nosotros décadas. Pero la fuente es clara. Se nos han acabado. Completamente agotadas. El sistema IPv4, al ser de 32 bits, solo permite unos 4.300 millones de direcciones únicas. En los 90 parecía una cifra astronómica, pero con la explosión de Internet, los móviles y ahora el Internet de las cosas, se quedó pequeña. Ya no quedan bloques de direcciones IPv4 públicas para asignar. Entonces, ¿cómo es que podemos seguir conectando dispositivos nuevos a Internet todos los días? Gracias a una solución ingeniosa, casi una chapuza genial, que ha mantenido la red a flote. Las direcciones IP privadas y NAT. Se reservaron unos rangos de direcciones, los que empiezan por 192.168, por ejemplo, para uso interno. La dirección 192.168.1.5 de tu portátil puede existir simultáneamente en millones de hogares de todo el mundo sin que haya conflicto, porque es privada. Pero si es privada, ¿cómo sale a Internet? Para visitar google.com. Ahí entra el traductor, NAT, que vive en tu router. Tu router tiene una única dirección IP pública que le asigna tu proveedor. Cuando tu portátil quiere ir a Google, le envía la petición al router. El router apunta en una tabla. La petición que sale de 192.168.1.5 la envío yo al exterior. Cuando Google responde, la respuesta llega al router. El router mira su tabla y dice: «Ah, esta respuesta es para el portátil en 192.168.1.5» y se la entrega. O sea que toda la casa navega por Internet compartiendo una sola IP pública. En esencia, sí. Entiendo que fue una solución necesaria, pero suena un parche que rompe uno de los principios originales de Internet, de que cada dispositivo pudiera ser contactado directamente, ¿no? Tiene inconvenientes. Has dado en el clavo. Es su principal inconveniente. NAT complica enormemente las comunicaciones de punto a punto, porque los dispositivos detrás de NAT son invisibles desde fuera.
Ha hecho falta desarrollar técnicas complejas para que aplicaciones como Skype o los juegos online puedan funcionar. Fue una solución brillante para la escasez, pero es un parche. La solución real y definitiva es otra. IP6. IP6 es un cambio de paradigma. Pasa de 32 a 128 bits. La cantidad de direcciones que esto genera es tan absurdamente grande que es difícil de comprender. 340 sextillones. Es decir, un 340 seguido de 36 ceros. Una barbaridad. Hay suficientes direcciones para asignar varias a cada átomo de la superficie de la Tierra. El problema de la escasez, pues, desaparece para siempre. El formato da un poco de miedo la primera vez que lo ves. Adiós a los 4 numeritos. Cierto. Recuerdo la primera vez que vi una dirección IPv6 y pensé, esto es un galimatías imposible. Usa notación hexadecimal, números y letras, y se separa con 2 puntos. Son larguísimas, pero tienen reglas para abreviarlas. Pero la clave es que no están hechas para que las recordemos los humanos, sino para que las máquinas nunca, jamás, se queden sin ellas. Claro. Cada dispositivo, tu móvil, tu reloj, tu nevera, podrá tener su propia IP pública única y ser accesible desde cualquier parte, restaurando el principio original de la red. Bien, hagamos recapitulación de este viaje. Empezamos con el portátil queriendo visitar una web. Al conectarse al Wi-Fi, recibe una IP gracias a DHCP. Al escribir google.com, usa DNS con el rápido protocolo UDP para traducirlo a una IP real. Luego, para cargar la página, establece una conexión fiable con TCP en el puerto 443. Y todo este sistema, que nos ha funcionado con parches como NAT sobre el viejo IPv4, está en transición hacia la inmensidad de IPv6 para poder soportar el futuro. Es un resumen perfecto. Y nos devuelve a esa idea inicial que mencionaba La Fuente. TCP/IP no triunfó por ser la tecnología perfecta, sino por convertirse en el estándar de facto de Internet. Se impuso por su apertura y por el efecto red. Y eso nos deja con una reflexión final muy potente, conectando ese pasado con el futuro que estamos construyendo ahora. Exacto. Hoy estamos en la antesala de nuevas plataformas masivas. El metaverso, redes de inteligencia artificial descentralizadas, el Internet de las cosas a escala planetaria. Y la pregunta es, ¿estamos diseñando los protocolos de comunicación óptimos para estos nuevos mundos? ¿O por inercia estamos construyendo sobre los cimientos de TCP/IP una tecnología diseñada en los años 70 para un contexto radicalmente diferente? ¿Es una buena pregunta? ¿Cómo sería un protocolo diseñado desde cero pensando en la privacidad, la eficiencia energética, la descentralización como pilares fundamentales? La historia de TCP/IP es una lección fascinante. Nos demuestra que las decisiones de estandarización que tomamos hoy, ya sea por diseño o por accidente, definirán la arquitectura de nuestro mundo digital durante las próximas décadas.